En fin, yo empiezo a andar con esta persona, me empiezo a alejar de ellos y pues después de andar un tiempo con él, mi papá se enferma y me empieza a decir que yo que había pensado con esta persona, que si me iba a casar con él o algo así. Yo le decía, ¿por qué? Y me decía, es que yo estoy muy enfermo y yo la verdad pues no te quiero dejar sola, o sea, no quiero que tú estés sola, no quiero que cuando yo fallezca tú estés pues mal, o sea, que te quedes sola con la niña y demás. Entonces, mi expareja pues va y le pide mi mano a mi papá y pues al final de cuentas, terminamos juntos. Pero no sé si esto lo decía mi papá porque realmente pensaba eso de mí o porque ya se quería deshacer de mí. Porque sí hubo un momento donde él comentó que yo le pesaba, que él ya no me quería ayudar porque yo le pesaba. Y y no era de que me ayudara, o sea, mi papá se metió a trabajar en la horrera de cerillito y me daba 100 pesos diarios para la comida, pero para ese momento yo, como dije, pues empecé a vender banderillas y ya después empecé a vender dulces, chetos, dorilocos y cosas así. Entonces, pues la verdad yo pues ya sacaba, o sea, no me iba perfectamente, pero ya sacaba para la comida, ¿no? Y ya después de un tiempo me empezó a ir bien otra vez en las páginas. Y porque pues los que se dedican a redes sociales saben que esto no es de un día para otro, tienes que estar trabajando. Entonces, cuando yo me junto con esta persona, empezamos a buscar, después de un tiempo de juntarme con él, empezamos a buscar el bebé. Y cuando por fin quedó embarazada, me acuerdo perfecto que yo me enteré un 4 de marzo que estaba embarazada por fin. Y se viene la pandemia a los 15 días. Entonces, pues obviamente entramos en una crisis horrible. Él se quedó sin trabajo. Y como fue a nivel mundial, pues también en redes sociales, o sea, fue horrible. Y quedamos mal. De hecho, fue cuando empezaron a salir muchos influencers y qué lástima que no lo aproveché en ese momento, ¿verdad? Pero, pues, él me dice, ¿sabes qué? Está muy fea la situación aquí, se puso horrible en el Estado de México, en la Ciudad de México. Y yo me puse muy mal por el embarazo, otra vez, por lo mismo de la rinitis, otra vez se me venía el sangrado, otra vez me dio anemia, otra vez me puse muy mal. Y él me dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos. Él es de San Luis, me dijo, vámonos allá al rancho, allá ahorita no está nada de esto, como estaban muy alejadas las casas, pues la verdad no había contagios, estaba muy tranquilo allá. Y me dice, vámonos, pero no teníamos dinero. Entonces, ¿qué hice? Me dice, ¿por qué no vendes tus páginas? Y le dije, ok, le digo, pero con el trato, con la promesa de que cuando regresemos te vas a hacer cargo de trabajar y de la casa y yo me voy a hacer cargo de las páginas para volver a generar, porque eso lleva tiempo. Y me dijo, sí. Para ese momento, como yo me puse mal y estaba la pandemia, él me había mandado a vivir con mis papás, con mi papá, porque me dijo que donde él estaba, pues teníamos que bajar unas escaleras para ir al baño y con mi papá, pues no, estaba directo al baño, ¿no? Y me dijo, es que yo siento que te vas a caer o algo, pero como que ahora que lo analizo fue su forma igual de sacarme de ahí, porque al poco tiempo llegó a vivir un primo y a él sí lo metió y para no hacer el cuento más largo, al primo le daba todo. El primo se comía nuestra comida, teníamos muy poca comida debido a lo de la pandemia y llegaba en la madrugada y se comía todo, era vicioso y según trabajaba, pero pues nada más ganaba para sus vicios. Y cada que el primo se comía la comida y todo, mi ex me decía, ay, es que entiende los que tiene hambre. Y yo así como que mi hija y yo también tenemos hambre, yo estoy embarazada. Pero bueno, cuando nos fuimos al rancho, él se llevó al primo. Y me dijo, ya ándale, y yo sí le dije, no, pues es que te voy al menos a arreglar el carro, porque el carro se había descompuesto. Y él me dijo, ay, ya, mira, me decía, es que ya, o sea, yéndonos al rancho, yo lo voy a dejar allá y ya no nos va a dar las. Y yo dije, bueno, si lo ves de esa forma, pues está bien, ¿no? Total. Nos fuimos al rancho y la verdad fue cuando empezó mi infierno con él. Porque estando en el rancho a mí me da amenaza de aborto y yo no me pude regresar.
y me decían que no podía regresarme yo hasta que naciera mi hijo. Entonces, cuando yo me pongo muy mal y aún así yo tenía que estar con él, pues vendíamos carne, entonces aún yo embarazada me iba con mi hijo o sea, con mi panza más bien, nos íbamos a vender carne, nos íbamos aquí, nos íbamos allí. Y entonces yo estando en el rancho aún embarazada, aún con mi panza, yo le lavaba a mano. Me acuerdo perfecto que pues obviamente no tenía secadora, no tenía nada. Y una vez que yo tendí, se me cayó el tendedero y sentí horrible porque pues era pura tierra. Entonces obviamente tuve que volver a lavar todo. Y él, aun cuando estando acá, o sea, cuando recién quedé embarazada y iniciaba nuestra relación, él era muy bueno conmigo. Estando allá sacó su verdadero lado porque allá ni siquiera me ayudaba a nada. O sea, esa vez que se cayó el tendedero, nada más me dijo, ay, se cayó el tendedero. Y yo le dije, oye, al menos ayúdame a recoger la ropa o algo, ¿no? Agarró y se metió a costado. De hecho, el día que llegamos al rancho, se me desapareció. Simplemente yo volteé y no había nadie. Yo sola me tuve que presentar con mi ex suegro, con mi ex cuñada, con su familia, me tuve que presentar yo sola y nunca lo vi. O sea, ya no lo volví a ver ese día, lo vi hasta el otro día. Él dice que se fue a dormir, pero no es verdad porque allá hace demasiado calor, demasiado horrible, horrible. Entonces yo no estaba acostumbrada a eso y me acuerdo que varias veces me metí a cambiar porque yo estaba sudando, entonces él no estaba en el cuarto. Pero bueno, él dice eso y de ahí no lo sacas. Entonces cuando empezamos a ir allá, cuando estábamos allá, digo, pues no teníamos forma de ingreso, así que él se va a trabajar al campo y yo me empiezo a enseñar a pararme a las 4 de la mañana a hacerles un lonche. Me empiezo a enseñar a prender la leña, a hacer tortillas a mano, a hacer tortillas en comal, a cocinar como su mamá cocinaba, que porque no le gustaba cómo cocinaba yo, que le hacía daño, que se enfermaba de la panza y demás. Entonces me empieza a enseñar su mamá cómo cocina ella. Nos enseñaron también ahí en ese tiempo. Cuando fui la primera vez no me enseñé yo, porque iba embarazada, yo no podía hacer tanta fuerza, pero mi hija se enseñó a hacer comales de barro, se enseñó a hacer pan, pan casero, pan de horno, y nos enseñaron a hacer tamales, nos enseñaron a hacer ay, se me fue el nombre de ese tamal, un tamal grandote que comían, y zacahuil, ya me acordé, se llamaba zacahuil. Nos enseñaron varias cosas, la verdad, pero como dicen, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? Entonces ellas me decían, mi ex suegra me decía siempre que él mucho tiempo sufrió, que él tenía malas parejas, que pobrecito, que esto, que aquello, que no sé qué, que estaba esperando una buena pareja y que por fin era yo. Pero después de un tiempo de vivir ahí en el rancho, empezaron las cosas mal, porque aun cuando yo me paraba para hacer el almuerzo, pues no nada más le hacía a él, también le hacía a los demás y muchas veces tiraron mi comida, se la daban a los perros, uno se la comían y la dejaban. Yo me acuerdo que yo veía a mi ex suegra y me recordaba a mi mamá. Y varias veces la vi que ella se sentía pues así mal, ¿no? De que ella estaba cansada, de que pues le dolían los huesos o así. Y yo me acuerdo que yo me ponía a tortear para mi suegro y mis tortillas siempre las dejaban ahí. O sea que porque a mi ex suegro no le gustaba como lo hacía yo. A él le gustaba nada más de cierta forma. Entonces yo pues traté de ser una buena esposa y yo le hacía de comer a mi esposo para que cuando llegara del campo tuviera su agüita fresca y su comida. Y muchas veces él ni siquiera quería comer, agarraba y se metía a dormir, empezó a llegar más tarde, empezamos a tener peleas porque yo le decía que pues dónde estaba, que con quién se iba y no sé qué. Y él me decía, ay, pues yo tengo derecho a salir, me la paso todo el día trabajando, ¿qué quieres? ¿Que esté aquí encerrado? Pues yo también tengo derecho a salir. Y yo así como que, oye, yo me la paso encerrada aquí 24/7. Yo no tengo con quién salir, yo no conozco a nadie aquí, yo estoy totalmente sola. Muchas veces mi suegra pues obviamente se iba a hacer sus cosas y a mí me dejaban sola con mi hija. Yo no tenía a nadie. Y aún así él me decía, pues yo tengo derecho a salir y a distraerme.
y yo obviamente yo no lo tenía, ¿verdad? Muchas veces me dejó la comida, empezaba a llegar más tarde, empezaba a llegar borracho, se la pasaba fumando, cosa que él en un inicio me dijo que no fumaba y que no tomaba. A mí casi se me viene el bebé, igual que mi hija a los 6 meses, porque él llegó muy borracho, se acostó en la cama y casi se cae y yo por reacción lo agarré, pues supongo que hice fuerza porque me empezó a salir líquido. Y miren, agradezco mucho a mi ex suegra y a mi ex cuñada porque ellas fueron las que me ayudaron, me llevaron a una señora que me sobara y tuve que estar en reposo. Él ni cuenta se dio hasta el otro día, llegó bien crudo ahí conmigo y nada más se acostó ahí a dormir conmigo y se quedó ahí, ¿no? Mi ex cuñada fue la que me dio asilo en su casa porque ahí llevaron a la señora y ahí estuve hasta que yo me pude volver a mover. Y gracias a ellas pues no perdí a mi hijo, ¿no? Pero pues ya la vida con él era así, de que se iba según a trabajar y que pues me decía de cosas, que siempre llegaba bien tarde, que peleábamos y todo, y obviamente como estábamos en casa de sus papás, pues sus papás lo apoyaban a él y siempre me decían que yo era la que estaba mal, que yo no tenía por qué reclamarle nada, que él tenía derecho a salir, que él tenía derecho a irse a donde quisiera, que él tenía derecho a tomar, que él tenía derecho a fumar si quería, que él tenía derecho a lo que fuera, porque al final de cuentas era su dinero. Y obviamente allá pues yo no tenía forma de ganar dinero. No había ni siquiera señal para decir me pongo a trabajar en la página que me quedó. O sea, no, de hecho, no me acuerdo que no me quedó ni una página todas las veces. Entonces no había forma de que yo ganara dinero. Y las pocas veces que yo gané, o sea, pedí prestado, era supuestamente para regresarnos y no nos regresábamos. Él al final me quitaba el dinero diciendo que, pues, teníamos que ayudar a sus papás, que teníamos que comprar el costal de maíz, que teníamos que comprar aquello. A mi hijo solamente se le compró una ropita y eso porque en una ocasión fuimos a un lugar, o sea, estaba todo alejado de ahí de donde estaba la casa de su mamá. Para ir a comprar algo teníamos que caminar media hora para ir a la primera tienda. Entonces, en una ocasión fuimos como que a una colonia o un lugar céntrico, como se puede decir, donde había más cosas y me acuerdo que, no, más bien no me acuerdo que iba a comprar él, iba a comprar algo porque matábamos también puerco, vendíamos carne de puerco, entonces iba a comprar algo de eso y yo como ya veía que se venía, que ya iban a nacer o sea, ya eran las semanas en las que iba a lo mejor nacer mi hijo, yo le agarré dinero y le compré un trajecito a mi hijo. Fue lo único que yo le pude comprar estando en ese tiempo allá. Porque él siempre me ponía pretexto de que no había dinero, que no alcanzaba, que no sé qué. Aun cuando yo embarazada me iba a entregar las tinas con la carne, me iba a sacarle pedido. Yo andaba cargando la carne así con la panza y con las tinas así, o luego me las ponía en la cabeza y mi hija y yo éramos las que nos íbamos a vender. Él mataba el puerco, sí. Él lo destazaba, sí. Yo le ayudaba a pesar la carne y yo era la que iba a entregar. Así que realmente si te pones a verlo era pues casi, casi igual, ¿no? Pero él siempre me dejaba todo el trabajo de ir a entregar la carne. Nos llevaba en el carro porque como les digo está lejos, pero llegando a la colonia donde teníamos que entregar, él no se bajaba para nada del carro. Éramos mi hija y yo las que teníamos que salir con la carne a entregar. Entonces todo eso no sé si hizo que mi hijo naciera mal, no sé. Cuando mi hijo por fin nace enfermo, se le baja el azúcar y mi leche no le servía. Mi leche materna, aun cuando yo tenía muchísima, de hecho me tenía que poner hasta una playera porque tenía muchísima leche, no le servía porque se le bajaba el azúcar y teníamos que comprarle una fórmula especial. Entonces, a cada rato me lo internaban, yo lo llevaba a vacunas y me lo internaban y pues era una vida que yo ya no aguantaba porque para ese momento mi ex suegra hablaba mal de mí, la sobrina de él hablaba mal de mí, todo el mundo hablaba mal de mí, mi ex suegro se quejaba de mí, siempre decían que yo era mala madre. Muchas veces empecé a tener crisis de ansiedad horribles, de hecho me acuerdo y realmente yo no me reconozco porque me acuerdo perfecto de una vez que yo me quise salir y que obviamente no me dejó. Yo hice las maletas y fue una pelea horrible porque me quita las maletas, las mete al carro
Y yo me acuerdo, mi ex suegra me agarró de este brazo y mi sobrina del otro, y me tenían así agarrada, y yo les decía, suéltenme, suéltenme, y no me soltaban, y yo como niña chiquita, casi gritando, que me suelten, y llorando y todo, y como berrinche, o sea, la verdad como berrinche, tratando de jalarme, y no me soltaban. Y él metió, supuestamente me metió demanda de abandono de hogar, porque en ese momento yo me fui. Pero lo que yo no estoy ahorita diciendo es que al momento que yo saqué las maletas, cuando me ven salir con las maletas y pues con el bebé, yo tenía apenas una semana de aliviada y tenía cesárea. Entonces cuando me ven salir con el bebé, mi ex suegra me dice, a ver, préstamelo, dice, déjame despido de mi niño. Y yo en buena onda le dije, pues sí, no, o sea, despídase. Y ya no me lo quisieron dar. Lo llevaron a un cuarto y me lo quitaron y no me lo querían dar y no me lo querían dar. Entonces yo entré en una crisis, en una ansiedad horrible que yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues no tengo a nadie aquí, o sea, nadie me está apoyando, todos están en contra de mí, me quieren quitar a mi hijo, ¿qué hago? Y me acuerdo que yo hasta me rasguñaba así los brazos y no sabía qué hacer porque pues, yo no tenía a nadie, estaba en un lugar lejos. Yo me fui con la persona que creí que pues todo iba a estar bien, ¿no? La persona en la que confiaba y no sabía qué hacer. Entonces, la verdad, lo único que yo pensé en ese momento fue, me voy a regresar a México a ver cómo, así me tengan que ir caminando y voy a pedir ayuda ya a mi papá. Y yo no tenía ni saldo, o sea, no tenía nada y les digo que no había señal, o sea, no podía comunicarme con nadie, no tenía dinero, no conocía a nadie. Entonces fue lo único que yo pensé, me voy a regresar a México a ver cómo le hago, me voy caminando, no me importa. Y voy a regresar por mi hijo. Entonces yo cuando vi que pasaba el tiempo y no me dejaban, no me lo dejaban, o sea, no me lo regresaban, yo agarré y me fui caminando. Y me fui caminando y caminando y caminando y me acuerdo que mi hija y yo llorábamos y mi hija me decía, mamá, vamos a dejar a mi hermanito. Y yo le decía, no, hija, no lo vamos a dejar, vamos a ir por ayuda, vamos a ir por ayuda. Pero no pude avanzar más. En ese momento me encontré en el camino, pues estaba todo solo, o sea, era carretera y puro monte. Venían mi excuñado y su esposa de otro lado y me los encontré, venían en la moto y me dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y que no sé qué. Y ya les conté lo que había pasado. Mi excuñada como que sí me apoyó. De hecho, gracias a ella mi hijo tenía ropita porque ella tenía una hija y ella me regaló, creo que fueron 4 cambios de ropa, si no mal recuerdo, 4 o 5 cambiecitos de ropa. Entonces yo cada que bañaba a mi hijo le lavaba su ropita para que tuviera. Y ella se me decía, es que cómo te vas a ir, es que mira, es que estás toda pálida, es que te acabas de aliviar, es que te vas a morir en el camino y tu hija no va a saber qué hacer. Y más, y yo les dije, no me importa, yo me voy a ir y voy a regresar por mi hijo. Y más adelante me encontré a un señor que como estoy agradecida con él, se llama igual don Alfredo, y él también me dijo lo mismo, hija, no te vayas, porque tú no vas a llegar ni a Tempual, o sea, a Veracruz. Me dijo, tú no vas a llegar y te puedes morir en el camino y tu hija no va a saber qué hacer y no va a encontrar ayuda. Quédate. Pues obviamente yo regresé con la respuesta, ¿no? A pedir perdón todavía por irme, ah, por salirme de la casa. En fin, otra ocasión me quise salir y les di las gracias a mi ex suegros y me empezaron a decir que yo era una mala agradecida, que yo era una mala madre, que yo no sabía criar a mis hijos, que su hijo necesitaba a alguien mejor que yo, que yo era una mala esposa, que yo no lo sabía entender, que yo no lo sabía ver, que yo eh, no lo valoraba y demás. Y pues obviamente me hicieron sentir, y yo sí me acuerdo que les dije, es que, o sea, mala esposa, si siempre le tengo la comida hecha, me paro a las 4 de la mañana a hacerle el lonche. Ya me enseñé a cocinar como usted, le dije a mi ex suegra. Le dije, cada que llega yo le sobo los pies que porque llegó del campo, le sobo la espalda, le di tronaran los barritos. Y les decía de la espalda, le decía, les trono los barritos de la espalda, le hago masaje, le hago esto, le hago aquello. Mala esposa yo. Y me decían que se me hicieron sentir mala esposa y no me fui.
La tercera ocasión, dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Otra vez peleamos, otra vez pasó, ellos hacían de comer muy picoso y mi hija y yo no comíamos eso, entonces me harté de eso porque justo yo acababa de pedir dinero prestado y me lo volvió a quitar él y me volvió a decir es que hay que comprar despensa y no sé qué, y compramos, hicieron de comer súper picoso, algo que no podíamos comer mi hija y yo, entonces obviamente me harté y agarré a mi hijo, agarré a mi hija, agarré una mochila en donde traía yo, yo le había pedido a él que le comprara pañales al niño y llevaba semanas diciéndome que no tenía dinero, días diciéndome que no tenía dinero y yo le ponía una funda de almohada a mi hijo y le ponía una bolsa como pañal. Entonces obviamente yo me harté de eso, agarré a la maleta donde yo nada más traía dos suéteres, una cobija. Agarré una mochila con una botella de agua, la fórmula de mi hijo y la poquita ropa que tenía yo de él. Y ni les dije adiós. Yo agarré y me salí. Cuando él vio que yo me iba a salir, me quiso quitar al niño y si le dije, me quitas al niño y me voy encima de ti. O sea, le dije, no sé qué voy a hacer, le dije, pero a mi hijo no me lo quitas. Otra vez, ¿no? Entonces me dio al niño y hasta casi me lo avienta y me dice, toma ya. Y el caso es que cuando me salgo me empiezan a decir de cosas mi ex suegro. Yo nada más le dije, ¿sabe qué? Ya no le voy a dar ni las gracias. Cuando le quise dar las gracias me hizo sentir mal. Y agarré y me fui. Caminamos durante horas, mi hija y yo. De hecho, se hizo de noche. Nos encontramos víboras en el camino, ratas y, pues como dije, todo era monte. Le quité los 600 pesos que teníamos a él, porque nada más teníamos 600 pesos para esa semana y se los quité. Yo dije, voy a ver cómo le hago. Y pues a ver, ¿no? Hasta dónde llegamos. Se hizo de noche, como digo, yo iba cantando para que mi hija no tuviera miedo. Obviamente yo me estaba muriendo de miedo. Y en fin, em, cuando por fin llegamos a la carretera, no sé si esto me lo van a creer o no, pero llegando a la carretera había como un tronco así en el que podía sentar. Mi hija y yo nos sentamos porque obviamente ya estábamos súper cansadas. Yo me acuerdo que con esos 600 yo nada más agarré y compré unas galletas y un jugo y se los di a mi hija y me decía, ¿tú no tienes hambre? Y yo le decía, no, no, mi amor, yo no tengo hambre, cómetelos. No, obviamente yo muriéndome de hambre. También, cuando, como dije, mi leche no le servía y pues a mí me tachaban de que era una mala madre porque no pude ni siquiera alimentar a mi hijo con mi leche. Y no era que no lo pudiera alimentar, era que mi leche realmente no le subía el azúcar, por eso necesitaba la fórmula especial. Entonces obviamente pues me empezó a faltar la leche y cuando llegó a faltarme la leche me empezaron a decir que yo ni para eso servía, que no podía ser madre, que nunca pude amamantar, que no podía no sé qué, que mi leche ni para eso le servía a mi hijo. Entonces, pues para ese momento obviamente yo iba con hambre, pero pues no, o sea, yo nada más llevaba la botella de agua con la fórmula para mi hijo, su mamila, y le compré las galletas y el jugo a mi hija, y pues ya cuando llegamos a la carretera y llegamos a este tronco, al momento que yo llegué a la carretera, yo volteaba a los lados y yo no vi a nadie. Entonces nos sentamos en el tronco. Para esto mi hijo la verdad se fue tranquilito en el camino, pero cuando se hacía del baño, pues obviamente yo, como no llevábamos pañales ni nada, yo le cambiaba la ropita hasta que llegó el punto donde pues él ya no, pues ya no tenía ropa, ¿no? Y yo le puse el suéter que yo llevaba, y con eso lo envolví y dije, ay, ojalá esto me alcance para que lleguemos a la horrera y comprarle pañales, porque como dije, todo está muy lejos de ahí de donde vivíamos, para la horrera era una hora y cacho en carro. Entonces imagínense, yo iba caminando. Habíamos caminado desde las 2:30, 3 de la tarde, ya eran casi las 8 de la noche, sin parar, sin parar, porque yo cuando se empezó a oscurecer, empecé pues empecé con el miedo de las víboras, de los alacranes, de los ratones y demás, y no me paré para nada, para nada. Entonces cuando llegamos a la carretera yo volteaba a ver si venía un carro, a ver si venía alguien, y no veía a nadie. Nos sentamos en el tronco y hagan de cuenta, yo me siento así y mi hija se sienta de este lado y no sé cómo de repente así volteo a mi izquierda y había un muchacho ahí sentado.
Y me le quedé viendo y le dije, disculpa, le digo, ¿no sabes aquí algún carro que me pueda llevar a Tempoal o a qué horas pasan? Porque yo la neta, yo ya había pensado que ahí vamos a pasar la noche. Por eso yo llevaba la cobija también. Y se me queda viendo el chavo y me dice, aquí enfrente este señor tiene un taxi, dice, él te puede llevar. Y dice, pregunta por Martín. Y yo me quedé así, le dije, gracias. Y ya nos sentamos, o sea, estábamos sentadas y me dice, ¿vienen desde muy lejos? Y yo le conté, sí, es que venimos desde tal lugar y que no sé qué. Y me dice, él te va a ayudar, me dice, él te va a ayudar. Y le digo, sí, gracias. Y al momento que nos paramos para cruzar la calle, volteo para decirle otra vez gracias, hasta luego, y el muchacho ya no estaba. No sé si, o sea, no sé si me lo van a creer, no sé si Diosito me lo mandó, no sé si era mi ángel, no sé, pero le estoy muy agradecida porque ya crucé la calle y me contacté con este tal Martín. Y ya el caso es que nos lleva a donde está la horrera. Con lo que me sobraba a mí de dinero, pues le compré pañales a mi hijo, porque como dije no llevaba. Le compré una cobijita y se me ocurre irme a la casa de su tía de él. Pero ojo, yo jamás hablé mal de él, porque obviamente no soy tonta. Bueno, sí fui tonta mucho tiempo, pero yo decía, estoy llegando a un lugar donde nadie me conoce. Estoy llegando con familia de él. Obviamente no voy a hablar mal de él. Y se lo dije a mi hija, me acuerdo que se lo dije a mi hija, tú no vayas a decir nada, tú no vayas a hablar mal de él. El caso es que cuando miren, llegamos a la casa, mi hijo no lloró para nada en todo el camino. Cuando llegamos a la casa, apenas sintió, yo creo, la cama mi hijo y se puso a llorar, pero feo, obviamente de hambre y todo. Y yo le dije a su tío de él, le dije, ¿me puedes regalar agua para, o sea, puedo calentar agua para hacerle su leche a mi hijo? No, que sí. El caso es que cuando llega la tía, el tío empieza a decir, no, hombre, hubieras visto, venía llorando el niño, quién sabe qué le hicieron, y quién sabe qué. Y el caso es que inventaron cosas de mí, o sea, sí me dejaron quedarme ahí en la casa y sí me preguntaban, oye, él no te va a acompañar, oye, él no. Y yo le decía, no, es que estoy perdiendo la verdad la escuela de mi hija, o sea, ya llevamos ahí medio año. Y le dije, mi hija está perdiendo la escuela, o sea, no podemos trabajar, o sea, a pesar de que es pandemia y lo que quieran, pues yo no tengo dónde imprimirle, no tengo forma de que ella mande sus trabajos y todo, yo por eso me voy. Entonces yo puse ese pretexto, yo jamás hablé mal de él, ni de mi ex suegra, ni de mi ex suegro, o sea, yo no dije lo que me estaban haciendo, yo no dije que estaban hablando mal de mí, yo no dije nada. El caso es que en ese momento yo le marco a mi papá y van por mí, sí, fueron por mí, él, mi hermana y mi sobrina, la de mi edad. Y ya cuando regresamos acá a México, al poco tiempo él me marca y me marca bien enojado, mi expareja, y me dice que yo fui a hablar mal de él con su tía, que yo lo fui a dejar en mal, que yo dije que era un mal marido, que era un mal hombre, que era esto, que era aquello, cuando yo nunca dije nada de eso. El caso es que cuando él se queda allá, no me mandó obviamente dinero, no me mandó nada. Al poco tiempo me pide ayuda que porque el carro se había descompuesto y que que si lo podía ayudar con dinero para comprar la caja del carro y pues regresarse. Ya iba tu mensa a ayudarlo, ¿no? Yo le llegué a mandar dinero. En ese momento yo cuando regresé pues me traté de poner en las páginas otra vez, pero como dije pues esto era tardado. Entonces me estafan con, o sea, yo estaba haciendo como un tipo blog y me pagaban por palabra que yo escribiera y me estafan, no me pagan. Y me acuerdo que yo le hablé llorando y le dije, oye, es que esto, y me decía él, no te preocupes, ya cuando yo llegue todo va a cambiar y que no sé qué, hay que hacer las cosas bien, hay que hablar por nuestro hijo y demás. Y en ese tiempo aceptaban mucho a mi hija, la verdad sí la aceptaban mucho y siempre le decían a él que debía de cuidarme a mí, que debía de cuidar a la niña porque él me aceptó con una hija y él también tiene una hija, pero bueno, de eso ahorita comentaré, ¿no? El caso es que, pues al final de cuentas, este, regresa y hablamos, dijimos que íbamos a hacer las cosas bien y demás, y yo regreso por él. ¿Por qué regresé tantas veces con él? Porque soy mujer y la verdad la sociedad a las mujeres solteras, a las madres solteras, las tacha como que, ay, escogiste mal al papá de tus hijos, ay, es que esto... No, o sea, yo no me voy a meter con un drogadicto.
Yo no fui a meterme con alguien de la calle, yo fui a meterme con alguien que ya conocía, igual con el papá de mi hija. Que ellos hayan decidido ser malos padres no es asunto mío. En fin, regreso con él, pero él no se pone a trabajar. Entonces yo tuve que entrar a trabajar en estos de los partidos de que juntan gente y que juntan firmas y que no sé qué, porque era lo único que tenía yo en ese momento. Y yo les decía a él, métete a trabajar, o sea, metían a cualquiera y no lo quiso hacer. Yo llegaba del trabajo cansada de estar todo el día caminando, todo el día bajo el sol, y lo encontraba a él junto con sus hermanos echados en la cama y tenía que llegar yo todavía a hacer de comer, limpiar la casa, a ver a mi hija con sus tareas, a servirles de comer, porque, oye, se les tenía que servir de comer, ¿eh? Y yo tenía que lavar ropa, tenía que hacerme cargo de mi hijo y demás. Él realmente no me ayudaba. Él empezó a vender recámaras gracias a su hermano